Formidable Fede Viñas y formidable Carlos Tartier. El equipo Carballón, que sale victorioso del Templo Azul, se vuelve a hacer fuerte en el feudo asturiano, en el feudo obetense. El Carlos Tartiere, que significa mucho para el Real Oviedo, empuja mucho a los suyos y al final acaba aportando ese brío al equipo que se acaba viendo reflejado sobre el césped. Fundamental el papel en este último encuentro del Real Oviedo, en concreto de Fede Viñas, fundamental su papel sobre el terreno de juego. En gran parte esta victoria se debe al uruguayo, que venía de este parón de selecciones tras haber jugado con su selección, en este caso con Uruguay, y que da el gol de la victoria, provoca la expulsión de Nianzou, y fundamental para entender la victoria del Real Oviedo ante el Sevilla Club de Fútbol. Un Real Oviedo que ha sido superior al equipo hispalense, un Real Oviedo que ha sabido manejar mejor los diferentes contextos del partido, y un Real Oviedo que acaba cosechando nuevamente 3 puntos en el Carlos Tartiere, que sirven yo creo que para dulcificar un poquito la situación del equipo, para hacer que sea menos desagradable, para que la afición carballona al menos disfrute de estos últimos partidos de liga, y para que el Real Oviedo pueda soñar, si es que existe la posibilidad de permanecer en primera división, ya que es una misión bastante complicada, una misión que para la mayoría de equipos sería inviable, una misión prácticamente inasumible, una misión donde exige que el Real Oviedo tenga un rendimiento espectacular de aquí a lo que queda de liga, y por lo tanto hace que el Real Oviedo afronte un tramo final de temporada de una manera muy complicada y muy difícil de resolver. Ahora hay que decir, posible es, matemáticamente todavía hay opciones, pero sinceramente hay que reconocer las cosas, hay que ser sinceros, y el Real Oviedo tiene una misión muy difícil de realizar. ¿Es posible? Pues lo normal es que no, pero oye, a veces esas malas rachas, esos obstáculos están para derribarlos y para echarlos abajo. ¿Por qué no el Real Oviedo superar este reto? Evidentemente es una misión prácticamente imposible, pero los jugadores deben al menos dar la talla como lo han dado en este último partido ante Sevilla. Un encuentro, bueno, con sus vaivenes, un encuentro que desde el punto de vista probablemente desde del espectador neutral es un encuentro que en ciertos momentos es bastante oneroso, un encuentro que puede resultar pesado para el aficionado neutral, todavía para el aficionado del Real Oviedo y Sevilla que están metidos ahí en el partido, que al final sienten esos colores, pues puede ser algo más atractivo el encuentro, pero para el aficionado neutral hay que decirlo, que en muchos momentos desde mi punto de vista es un encuentro un poco tostón. En el vídeo de hoy analizaremos todo lo que ha sido este encuentro entre Real Oviedo y Sevilla, 11, cosas más destacables. Mañana tendréis el vídeo de las notas, así que no me enrollo más y comenzamos. Y empezamos primeramente por los 11 del partido, tanto del Real Oviedo como Sevilla. El Real Oviedo, que salía en portería con Aarón Escandel, en el lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Javi López, eje de la zaga Dani Calvo y Eric Bailly, una pareja que hasta el momento no habíamos visto prácticamente, a lo mejor de hecho es la primera vez que estos dos jugaban de inicio juntitos. En el centro del campo Sibo Nicolás Fonseca y Alberto Reina, arriba en la delantera, en la banda derecha para Ilia Chaira, banda izquierda para Thiago Fernández, y como delantero centro el goleador, el killer del Real Oviedo, Fede Viñas. Y en la portería del Sevilla, que salía con Odiseas Vlajodimos, lateral derecho José Ángel Carmona, lateral izquierdo para Auso, centrales Quique Salas y Nianzou, que más tarde sería expulsado. En el centro del campo Mendy, Gudel Show, y luego arriba a la delantera, por la banda derecha Juan Luis Sánchez, por la banda izquierda Vargas el suizo, y en la punta del ataque Acor Adams. Cabe recordar que el último partido antes de este, en el que se habían enfrentado Sevilla y Real Oviedo, acabó de una manera fatídica para los de Guillermo Almada, bueno, que en ese momento entrenaba Luis Carrión, y que resultó ser el último encuentro del técnico catalán, ya que fue un partido donde se cometieron muchas negligencias, un encuentro lamentable del equipo Carballón, y un encuentro que le acabó costando, como decía, el puesto a la figura de Luis Carrión. Esta vez el encuentro fue mejor para el Real Oviedo, acabó con un final más
más encomiable para el aficionado, para el equipo Carballón, y un encuentro donde creo que podemos destacar ciertas cosas, el papel de ciertos futbolistas, pero es verdad que tampoco es un juego primoroso, no le podemos pedir eso al Real Oviedo. Lo que le debemos pedir es que den la talla, que intenten estar a la altura, que muestren su profesionalidad, y eso el equipo lo hizo, ¿no? Demostró ser un equipo aguerrido, con la suficiente intensidad, con lo que pedía el partido, cosa que en el Sevilla pues le costó más, ¿no? Que sobresaliesen otras virtudes, ¿no? Y el Real Oviedo creo que supo estar por encima del equipo andaluz. Un Real Oviedo que más allá de lo de los centrales, bueno, veíamos lo de Nicolás Fonseca y Sibo, y arriba que seguía apostando por ese Thiago Fernández y la Chaira y Fede Viñas, ¿no? Podía ser duda cómo le iba a sentar el parón al Real Oviedo. Quiero destacar varias cosas y primero quiero empezar por Nicolás Fonseca, que venimos comentando en los últimos vídeos, en los últimos programas, como Nicolás Fonseca, este centrocampista uruguayo que recalaba en el Real Oviedo en el mercado invernal, está creciendo paulatinamente, está dándole más a este Real Oviedo, elevando su nivel, logrando que el equipo empiece a sentirse más cómodo con Nicolás Fonseca en la cancha, ¿no? Y es que Nicolás Fonseca ha hecho un muy buen partido, tengo que decirlo. Probablemente el mejor desde que está en Oviedo. Esto no es la primera vez que lo comento. Hace pues un par de jornadas más o menos decía lo mismo. Pues creo que esta vez Nicolás Fonseca ha vuelto a mejorar prestaciones anteriores suyas, y esto al final pues no deja de ser positivo. Un Nicolás Fonseca que le veíamos incrustarse más entre los centrales en la salida de balón, algo que puede resultar algo novedoso, ya que en anteriores partidos no estábamos viendo con los pivotes, con los mediocentros del Real Oviedo. Un Nicolás Fonseca bastante activo, que ese flujo de participación creo que se puede considerar bastante positivo. Un Nicolás Fonseca que supo adquirir esos galones sobre el terreno de juego, darle pozo al equipo, darle un poquito de entereza y ser ese mediocentro que necesitaba el Real Oviedo. Curiosamente, el último vídeo que subí en el canal fue, analizando un poco la situación de la posición de mediocentro en el Real Oviedo, y criticando un poco esa escasez de recursos y de calidad en esa zona. Pues hoy no, ayer precisamente Nicolás Fonseca cuaja un partido que creo que es algo que veníamos pidiendo a un jugador del Real Oviedo de esas características, que hiciese un encuentro donde realmente aportase ese pozo, ese músculo, aportase ese músculo al centro del campo del Real Oviedo, y por fin lo hemos visto con Nicolás Fonseca, ¿no? Os pongo aquí en pantalla algunas de sus estadísticas, porque me parece muy interesante, por ejemplo, ver su mapa de pases, ¿no? Estamos acostumbrados a que Nicolás Fonseca no tenga tanta fluencia, o no tenga tanta influencia, perdón, sobre el terreno de juego, y esta vez le hemos visto mucho más participativo en cuanto a nivel de pases. Aquí lo vemos, ha ayudado mucho la distribución. Creo que es espectacular ver este mapa y poder comprobar, poder constatar cómo realmente lo que estoy comentando así fue, ¿no? Como Nicolás Fonseca fue clave en esa distribución del balón y a la hora de depurar la jugada, que era algo que le venía muy bien al equipo, ya que uno de los pocos jugadores que estaba siendo capaz de hacer eso en el centro del campo estaba siendo Alberto Reina. Aquí vemos la diferencia notoria entre Kwasi Sibo y Nicolás Fonseca en la distribución de la pelota, ¿no? Como Nicolás Fonseca gana clamorosamente, ¿no? A la figura de Kwasi Sibo, un Kwasi Sibo que fue cuestionado en este partido más de una vez. Se escuchaba un poquito en las gradas, ¿no? Yo que estuve presente en el Tartiere, se escuchaba ese run run con el centrocampista internacional con Ghana. Un Sibo que seguía teniendo esas imprecisiones, al final demuestra una vez más esa tosquedad, esa rudeza, con todos los respetos hacia Kwasi Sibo, ¿no? Pero es un futbolista que técnicamente no es muy fino, diría que todo lo contrario, y que en este encuentro fue el de lo más flojo una vez más del equipo, y que se sigue sin entender lo de que siga siendo titular, ¿no? Creo que es una situación ininteligible, una situación que es difícil de comprender, y que no sé hasta cuándo hasta cuánto tiempo, cuánto tiempo tendremos que esperar para poder ver a otro futbolista en el lugar de Kwasi Sibo, porque es algo que, repito, es inentendible, ¿no? Es incomprensible que Kwasi Sibo siga apareciendo ahí jornada tras jornada, saliendo de inicio, y verlo ahí en el gráfico que nos muestra el club antes de los partidos, como partido tras partido Sibo sale de titular, y acaba siendo un poquito desesperante, porque creo que no está cumpliendo, quito el creo, no está cumpliendo Kwasi Sibo, y no está a la altura de lo que necesita un club como el Real Oviedo en esta categoría de oro. Una cosa es que pudiese darte el nivel
en segunda división y otra en primera división cuando el nivel ha ascendido tremendamente en todos los sentidos. Entonces es algo que no se acaba de entender, lo comentaba nada más empezar, Fede Viñas fundamental para entender esta victoria del Real Oviedo, demuestra ese brío, ese lustre, esa capacidad para pelear, para porfiar, para aparecer en diferentes fases del juego. Es verdad que en este encuentro le ha costado por momentos intervenir en el juego, el equipo no le estaba encontrando tanto como otras veces, pero acaba siendo de nuevo determinante, esta vez marcando un muy buen gol, donde aparece en la foto en los dos errores más claros del Sevilla, ¿no? Que son el gol y luego la roja, pues en los dos el protagonista por parte del Sevilla es Nigan Sou, un futbolista joven que viene del Bayern de Múnich, llegó ya hace unas temporadas al Sevilla y que no ha cumplido, no está acorde de lo que necesitaba, ¿no? El Sevilla. Creo que tiene ficha importante, el Sevilla pagó una cantidad que no era moco de pavo si no me equivoco, y es un futbolista que tiene grandes fallos, han sido dos fallos flagrantes, dos fallos clamorosos, y que un jugador del Sevilla no puede cometer el primero en la marca en el gol de Fede Viñas, acción que previamente es provocada por una incursión de Ilia Cheira que por el centro y Carmona lo tiene que sacar bien con el pecho hacia la línea de fondo, el saque de esquina que lo saca Alberto Reina y que se la pone a Fede Viñas donde quiere, ¿no? Arrancando un poquito desde atrás el uruguayo, que le gana la marca, ¿no? A Nianzou, el central francés si no me equivoco, y que remata muy bien, completamente solo y muy bien, testarazo, un martillazo que sirve para perforar la portería que en esos momentos defendía Odiseas Vlachodimos, el portero griego. Gol que se daba a la media hora de partido, si no me equivoco, más o menos, en el 32 exactamente, para ser exactos, en el 32, asistencia de Alberto Reina. Hay dos jugadas polémicas especialmente en este partido y las dos han salido bien para el Real Oviedo, hay que decirlo, porque una es de Fede Viñas en el minuto 13, un pisotón a un jugador de Sevilla, ahora mismo no recuerdo a quién es. Para mí está bien arbitrada, creo que aquí Fede Viñas se la juega, va un poquito al límite. Es algo que de lo más criticable a día de hoy de Fede Viñas para mal. Creo que a veces se tiene que medir un poquito, demuestra esa pujanza como decía antes, pero a veces se pasa de frenada y se extralimita. Tiene que tener cuidado en ese aspecto porque vive tanto los partidos tan vehementemente que a veces se puede pasar. En este encuentro ha estado a punto de pagarlo realmente caro el Real Oviedo y en concreto el uruguayo, pero ha tenido esa aventura, ha tenido esa suerte y ha tenido la suerte de que no ha sido un pisotón para, desde mi punto de vista, haberle sacado esa roja que le hubiese sacado del partido, que eso hubiese provocado, que lo normal es que el Oviedo no hubiese marcado gol en el 32, porque fue gol de Fede Viñas, o a lo mejor sí, quién sabe, ya sabemos cómo funciona esto del fútbol, pero la verdad que le hubiese puesto el partido al Real Oviedo cuesta arriba y desde muy prontito, desde el minuto 13. Para mí no es roja y para el árbitro tampoco, porque creo que no es lo suficiente, el pisotón no es lo suficientemente fuerte, no es tan brutal para sacar roja, pero la que sí que creo que es roja es la de Sibo. En el minuto exactamente 50 y pico, en el tiempo de descuento de la primera parte, al poco ya de llegar al descanso, Sibo que va a disputar una pelota y le pisa de una manera evidente a Sobo, el jugador del Sevilla, que es del Eintracht de Frankfurt, al suizo, y esta sí que puede ser suficiente para sacarle roja y echarle a la calle, no a Quasisivo. Se equivoca una vez más Quasisivo. Esto le hubiese costado al Real Oviedo mucho, hubiese significado mucho para el partido, porque sería por parte del Sevilla afrontar toda una segunda parte en igualdad de condiciones y no en inferioridad. Y ya eso es algo considerable, algo a tener bastante en cuenta. Se salva Sibo por el canto de Honduro. Me sorprende que el VAR no haya entrado en una acción como esta. Creo que es al final, bueno, la situación en la que nos encontramos a día de hoy en España, un criterio que varía en función de un partido y otro, y mira que hoy ha sido favorable para el Real Oviedo esta decisión y ha perjudicado al equipo contrario, pero creo que las cosas hay que decirlas como son y vemos una diferencia en el criterio según el partido que la verdad que acaba siendo muy llamativo, porque si solo pasase una jornada o en numerosas ocasiones, pues, perdón, en pequeñas ocasiones, pues dirías, oye,
un fallo lo puede tener cualquiera, pero es que al final esto es muy repetitivo, ¿no? Es muy monótono y vemos como en muchas jornadas se repiten los mismos fallos. Entonces no entiendo por qué no entra el VAR. El árbitro se puede haber equivocado, el árbitro de campo, pero luego no entiendo por qué el árbitro de VAR aquí no entra. Así que es algo que creo que es difícil de entender y que queremos explicaciones, ¿no? Por parte bueno, del Sevilla especialmente y luego de los demás equipos, porque en este tipo de tesituras el VAR en un día como ayer no entra y luego en otro encuentro sí que entra. Lo más probable, oye, que hayan estado aplatanados los del VAR o que hayan tenido malentendido, pero creo que no se pueden tener estos malentendidos. Al final son imprudencias, son situaciones que no deben ocurrir en esto del fútbol y que debemos minimizar todo este tipo de situaciones. Mal cohesivo, lógicamente, y mal el VAR. Así que menos mal que esto no supuso la roja para cohesivo y porque eso hubiese provocado que el Sevilla estuviese en igualdad de condiciones como estaba diciendo y le hubiese puesto el partido más complicado al Real Oviedo. Creo que es un encuentro donde sí, el Real Oviedo fue posiblemente mejor que el Sevilla, pero de manera muy somera, de manera muy ligera. Creo que es un encuentro donde el Real Oviedo no nos brinda un espectáculo tremendo. Es un encuentro justito y donde el Real Oviedo a nivel de fútbol pues da un nivel mínimo que te da para ganar el partido, pero creo que si el Sevilla hubiese estado esa segunda parte en igualdad de condiciones, el partido, ojito, se le podría haber peligrado mucho más al Real Oviedo. La sensación de que en esa segunda parte más o menos el Real Oviedo tuvo controlado el encuentro, el Sevilla sin generar grandes apuros al cuadro de Guillermo Almada y el Real Oviedo más o menos controlando la situación, donde tuvo la pelota, donde fueron muy importantes jugadores como Fonseca, Alberto Reina una vez más, fundamental también para, para desgranar el juego, para aclarar jugadas. Sin ser tampoco su mejor partido, sigue siendo esencial. Ilya Cheira esta vez jugando en la otra banda contraria, ¿no? Estamos acostumbrados a verle en la banda izquierda, a pierna cambiada. Hay que recordar que Ilya Cheira es diestro y le solemos ver a pierna cambiada a la banda izquierda. Esta vez le vimos como extremo derecho, ya que entraba de inicio Thiago Fernández también el extremo argentino. Me ha gustado de nuevo Thiago Fernández. Creo que ha faltado algo de continuidad a ese frente de ataque, el ser más constantes, más pertinaces en esos ataques, pero a pesar de ello te ha dado para sumar los 3 puntos. Quiero destacar también el papel de los dos laterales, Javi López por la izquierda y su homólogo Nacho Vidal por la banda derecha. Un mejor Nacho Vidal, más astuto, más rápido defensivamente, incorporándose con mayor agilidad al ataque, y Javi López, pues podemos decir cosas que estábamos diciendo en anteriores partidos, ¿no? Mejor defensivamente, sigue estando sólido en el apartado defensivo, sigue siendo un futbolista con capacidad para internarse, de hecho más que Nacho Vidal, más directo, más capacidad para poner esa directa, acelerar la marcha y darle alguna alternativa que otra al Real Oviedo. Y buen partido de Javi López, Dani Calvo y Eric Bailly. Me quedo especialmente con Dani Calvo. Eric Bailly en algunos momentos algo dubitativo, pero en líneas generales cumple un partido donde se le puede poner buena nota. Un encuentro donde el Real Oviedo, sin hacer un fútbol que haya sido una locura, es capaz de darle para el aprobado, de hacer un encuentro donde es capaz de quitarle la pelota al Sevilla y de que el equipo hispalense apenas tenga capacidad para arremeter y realizar esos embates contra el Real Oviedo, y eso al final pues no deja de ser importante, ¿no? Jugadores como Vargas, como Juan Luis Sánchez, que podían llegar a ser de lo más amenazante del Sevilla, no han aparecido apenas. Muy poquitas internadas de Oso, que en otros encuentros ha tenido mayor capacidad para ser incisivo, y en este encuentro le ha costado mucho incorporarse al ataque. A Cor Adams, que le hizo un traje al Real Oviedo, a algunos defensores del Real Oviedo en el partido de ida, en este encuentro se le ha visto en bastantes momentos bastante desaparecido y haciendo un encuentro discreto. Es verdad que en los primeros minutos, en concreto en esa primera parte, le estaba ganando bastantes duelos al Real Oviedo en el juego aéreo, a la hora de bajar la pelota, en momentos encontrándose algo solo, y ahí al Real Oviedo le estaba costando, pero sobre todo con la expulsión el equipo Carballón se hizo fuerte en las diferentes fases del juego, y eso pues le vino
como anillo al dedo al Real Oviedo, ¿no? El poder hacerse fuerte, el magnificarse un poquito y el ser superior y que destacase esa preeminencia del Real Oviedo sobre el equipo hispalense, ¿no? Debutaba Luis García Plaza como entrenador del Sevilla, entrenador que precisamente sonó para el Real Oviedo para ser el sustituto de Luis Carrión, pero finalmente acabó llegando Guillermo Almada. Un Sevilla que se encuentra luchando también por eso de la permanencia, una clasificación muy apretada a día de hoy, no tanto para el Real Oviedo, pero sí para los Levante, Sevilla, para ese tipo de equipos, Elche, Alavés, que están metidos en el meollo de lo que es la permanencia, ¿no? Un Real Oviedo que lo sigue teniendo muy complicado. Tenéis aquí la clasificación, son 24 puntos por parte del Real Oviedo, bastante lejos, a 7 del Sevilla, pero este debía ser el primer paso si alguien todavía tenía esperanzas de subir, de mantenerse en primera división. Derrota muy dolorosa para el Sevilla y que vamos a ver qué consecuencias trae. No se va a echar obviamente al entrenador, pero vamos a ver los jugadores cómo afrontan y cómo abordan los próximos acontecimientos que se le vienen al equipo andaluz. La verdad que no es una misión nada sencilla, pero al igual que al Real Oviedo les toca dar la cara y les toca ser pues los mejores profesionales posibles y poder sacar esta situación adelante. Obviamente el camino no es tan angosto como el del Real Oviedo, no es tan estrecho, pero, pero van a tener que apretar los dientes, pisar fuerte y darlo todo en lo que se viene, ¿no? En las próximas jornadas. Mucho ánimo a los sevillistas, porque la verdad que cómo ha caído el club en los últimos años es tremendo y la verdad que nos habla de la situación de este equipo, ¿no? Con problemas internos a nivel de cúpula directiva, etcétera. Vamos ahora a repasar algunas estadísticas del partido. 70% de posesión para el Oviedo, B30 para el Sevilla, goles esperados 0,48, 0,66, encuentros donde no vimos grandes ocasiones, donde no vimos grandes opciones para que los dos equipos pudiesen resolver jugadas, donde no vimos ni al Real Oviedo ni al Sevilla enhebrar un gran juego, pero creo que dentro de esa miseria un poco de calidad futbolística, el mejor fue el Real Oviedo, ¿eh? Y lo siento por utilizar este término, pero considero que ha sido así, ¿no? Que se puede, si ves otros partidos, pues no tiene nada que ver y el contraste es tremendo. Tiros totales 7 para el Oviedo, 9 para el Sevilla, para 0-3, ni un tiro a puerta del Sevilla me parece en todo el partido. Tuvieron una al final, nada, en los últimos segundos, donde mete muy bien el pie Eric Bailly y donde ahí está muy preciso, muy certero el central costa marfileño y donde Aaron Scandell luego actúa además muy expeditivo para que el Sevilla no logre empatar el partido. Saques de esquina 5-9, faltas 11-12, entradas 9-13 y hasta aquí, ¿no? Estas estadísticas generales del partido. El mapa de disparos, muy poquito del Real Oviedo a nivel ofensivo y muy poquito del Sevilla, aunque creo que en esa circulación el Real Oviedo fue capaz de darle más ritmo y de ser algo más melodioso en su juego. Vamos a destacar algunas estadísticas a nivel individual y ya mañana tendréis el vídeo de las notas que me podré hacerlo ahora mismo. Tiros a puerta, uno de Fede Viñas, uno de Thiago Fernández. Y vemos como del Sevilla no hubo ningún jugador que fuese capaz de rematar entre los tres palos y en este sentido encuentro plácido para la figura de Aaron Scandell. Tiros fuera, pues Gudel 2, Akor Adams 2, Nianzou 2, regates completados 1 de 3 de Ilia Cheira, 1 de 2 de Rubén Vargas, Sow 1 de 2. Acciones defensivas 13 de Bailey, 10 de Calvo, 7 de Quique Salas, 6 de Nicolás Fonseca, despejes 10 de Eric Bailly, 8 de Dani Calvo, tiros bloqueados 1 de Nicolás Fonseca, intercepciones 3 de Mendy, 1 de Dani Calvo, entradas ganadas 3 de Carmona, 2 de Juan Luis Sánchez y regateado 2 veces Nicolás Fonseca y Juan Luis Sánchez 1, como decía antes, muy buen partido de Nicolás Fonseca. A nivel de pases, el que más toques del Real Oviedo, Nicolás Fonseca. El encuentro donde mayor participación ha tenido en el juego el centrocampista uruguayo. Y creo que, bueno, lo podemos aquí contrastar en las estadísticas, ¿no? En estos guarismos. Y va además con bastante precisión y aportando al Real Oviedo, como decía anteriormente. Pases clave 5 de Vargas, de lo mejor a nivel ofensivo del Sevilla probablemente. Santi Cazorla 2, Alberto Reina 2.
Luego iremos a repasar un poquito los cambios y comentaré de manera lacónica lo que metió Guillermo Almada desde el banquillo. Rubén Vargas, centros acertados 5 de 11, Ilia Cheira 0 de 5. Un Ilia Cheira diferente, ¿no?, al de otras veces, y eso lo comentaremos en el vídeo de las notas, lo que le dio al Real Oviedo en este último encuentro. Y pases largos acertados, 14-36 de Blajo Dimos y 10 de 12 Nicolás Fonseca, fundamental. Nicolás Fonseca en este último encuentro, pilar para construir el juego del Real Oviedo. Duelos ganados, de las primeras veces, sobre todo de los últimos encuentros en los que Fede Viñas está entre los dos primeros del partido. Sorprendente, porque venía siendo una figura muy destacable. Es verdad que esta vez salió pronto por esa tarjeta amarilla, por lo que comentábamos antes de ser que le falta ser más atemperado, porque venía de jugar con su selección y porque al final creo que le viene bien dosificar, y en ese momento tampoco era una pieza imprescindible, ya que el Real Oviedo iba por delante en el marcador. Y ya hablaremos sobre Thiago Borbás, sobre todo en el vídeo de las notas. Duelos ganados, Accord Adams 5 de 15, lo que comenté antes, sobre todo en la primera parte Accord Adams le estaba ganando sus envites al Real Oviedo. Ya luego en la segunda parte el Real Oviedo fue capaz de arreciar en ese sentido. Quique Salas 7 de 11, Eric Bailly 7 de 10 y Dani Calvo 5 de 10. No jugó David Costas de inicio, ya que acaba de ser padre en esta última semana y no pudo a lo mejor descansar como de la mejor manera, y por eso salieron estos dos jugadores, o al menos esa fue la explicación del técnico uruguayo del Real Oviedo, de Guillermo Almada. Posesiones perdidas, vendidos de Blajo Dimos, y hasta aquí, ¿no? Y bueno, por parte de los porteros, paradas totales 3 de Odisas Blajo Dimos, 0 de Aaron Escandel, y goles evitados, Aaron Escandel nada, porque no tuvo que realizar ninguna parada, y Blajo Dimos menos 0,12. Hasta aquí las estadísticas del partido. Ya por último los cambios, pues la verdad que en ese momento el Real Oviedo no estaba teniendo grandes problemas, pero sale Colombato por Sibo, que ha sido lo más flojito del partido. Sibo, Colombato, que estuvo a la altura de las circunstancias. Salió Thiago Borbás a la vez que salía Santiago Colombato, y la verdad que desentonó un poquito Thiago Borbás, y sobre todo le costó mucho participar y precisar en esos envíos. Y ya luego Santi Cazorla en 72, junto a Hassan y junto a Raín, que ya salía un poquito más tarde en el 85, ¿no? Cambios que tampoco significaron mucho para el partido, que no cambiaron el rumbo del encuentro, pero que ayudaron a que el equipo o a que el partido estuviese sosegado, intentando bajar la temperatura del encuentro, o si el Sevilla tenía esa intención de aumentar el ritmo, de empezar a exigirlo un poquito más al Real Oviedo, estuviesen estos jugadores para transmitir aplomo, para transmitir serenidad y calmar un poquito las aguas. Tampoco tuvieron que tener un papel súper relevante, ya que el Sevilla, repito, como he dicho a lo largo del vídeo, no te puso contra la espada y la pared, y eso permitió al Real Oviedo tener un encuentro mucho más plácido de lo que deseaba el Sevilla. Hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana vídeo de las notas. Poned en comentarios vuestra opinión sobre el partido, las polémicas, el gol de Fede Viñas, la situación del equipo. ¿Creéis en la permanencia? ¿Creéis que el Real Oviedo puede ir reconquistando terreno y ir recortándole esa ventaja a sus rivales directos y acabar logrando la salvación? Ponérmelo en comentarios, vuestra opinión del partido, de lo que queráis, y nos vemos en la próxima. Mañana vídeo desde las notas, y os agradezco mogollón que os suscribáis, que le deis a like y que le deis a la campanita. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao.